Muy buenas noches a todas las personas que nos ven en la Cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz. Esta es la versión 129. Damos la bienvenida a Óscar Campanini y a José Carlos Solón para hablar de un tema que está moviendo todos los ámbitos de la opinión pública en nuestro país. Los contratos que la empresa de litio boliviana ha firmado con una empresa rusa y con un grupo chino para extraer la salmuera del Salar de Uyuni y obtener a partir de esta salmuera carbonato de litio. Son dos contratos que han sido presentados por la empresa, por el ministerio en realidad, a la Asamblea Legislativa para su análisis y, si se da el caso, su aprobación. Ya la semana pasada el contrato con el grupo chino CBC ha pasado la comisión específica en la Cámara de Diputados. Ahora eso debe pasar al plenario de la Cámara y si se aprueba en esta instancia pasará a la Cámara de Senadores, donde sufrirá similar tratamiento. En estos días también las varias organizaciones de la sociedad civil, organizaciones académicas, se han pronunciado haciendo observaciones y sugerencias acerca de estos dos contratos. Contamos ahora con la presencia de estos dos especialistas que conocen el tema profundamente y que han sido parte de las organizaciones que han firmado un manifiesto que se ha convertido en un emblema de la sociedad civil para el tema de los contratos de ILB con Uranium y con CBC. Antes de ceder la palabra a estos dos especialistas, voy a poner un poco el contexto dentro del cual se está moviendo el tema del litio en nuestro país. Voy a compartir con ustedes una pequeña presentación que le he denominado Litio, Bolivia y sus necesidades. En primer término, les hablo rápidamente del contexto internacional para consumir bien nuestro tiempo. La demanda del litio ha crecido terriblemente en los últimos años por lo que hemos llamado la transición energética y la electromovilidad. El litio es un elemento fundamental para almacenar la energía producida por medios renovables, no contaminantes, entre comillas, no contaminantes, como la fuente eólica, la fuente solar, que si no tuvieran dónde almacenarse, pues no serían de gran utilidad para el consumo humano. Entonces, dadas estas dos situaciones, la demanda del litio ha crecido, porque es el mejor elemento para hacer baterías donde se acumule la energía. ¿Cuál es el interés de los países industrializados en el litio? Pues todos quieren asegurar lo que se llama la cadena de suministro, desde el comienzo hasta el final, para no tener sobresaltos en su desarrollo industrial. Y en este sentido, aunque los objetivos no son los mismos de Estados Unidos, de Europa, de la China, de Corea, de Japón, en el fondo todos están apuntando a garantizarse el suministro del litio. Pero el litio no se comercializa como otros metales, así suelto. Se lo comercializa como carbonato de litio. Por eso todos ustedes han debido oír hablar muchas veces y siempre en general del carbonato de litio y no del litio específicamente. Esto genera algunas dificultades en la normativa del sector minero. Ya vamos a hablar de esto en un instante. ¿Cuánto vale el litio en el mercado internacional? Actualmente está valiendo alrededor de los $10.000 la tonelada del carbonato de litio. Tuvo su momento culminante a fines del año 2022, como vamos a ver en un instante en una gráfica, pero después ha ido bajando y ahora se ha más o menos estabilizado alrededor de los $10.000 la tonelada. La tendencia de este valor, vamos a ver un análisis hecho por especialistas internacionales,
es a mantenerse en este nivel, al menos en el mediano plazo. La demanda y la oferta del carbonato de litio han ido cambiando a ratos bruscamente en los últimos años. En 2022 hubo un crecimiento muy fuerte de la demanda y una frágil respuesta al comienzo de la oferta, que después se agarró el desafío y comenzó a crecer también. Y luego la demanda también bajó. Vamos a ver algunos factores que incidieron en este aspecto. Particularmente citamos acá dos, que ya se está trabajando con litio reciclado, carbonato de litio reciclado, o también con la idea de sustituir al litio con otros elementos para el almacenamiento de la energía. Estas dos gráficas, la primera de varios años, nos muestra la tendencia del precio del carbonato de litio eh, y cómo subió bruscamente hasta fines del año 2022. En noviembre del 2022 alcanzó una cotización internacional muy cercana a los $90.000 por tonelada. Y después bajó bruscamente hasta que en este momento estamos con aproximadamente $10.000 la tonelada. Este es un detalle de los últimos meses donde se ve también el comienzo de la bajada y una cierta estabilización en estos días. He sacado aquí un texto más o menos extenso de la opinión de especialistas sobre los precios del carbonato de litio. Leemos rápidamente. Los precios del carbonato de litio estaban cerca de los 78.000 yuanes, más o menos $10.700 por tonelada, manteniendo la recuperación desde el mínimo de 2 meses de 75.000 yuanes, es decir, $10.290 a principios del año, en medio de indicios de que el exceso de oferta actual podría disminuir en 2025. Los beneficios fiscales vinculados a las compras de vehículos eléctricos por parte de los hogares chinos se alinearon con los datos que apuntaban a un aumento del 30,5% en la producción de vehículos de nueva energía en diciembre. Los resultados alimentaron las esperanzas de que los precios de las baterías suban en un futuro cercano, mientras los fabricantes estabilizan sus niveles de inventario. Mientras tanto, el cierre de algunas minas, debido a la caída de los precios del litio, no ha compensado el aumento de la producción de otros grandes productores. Aún así, otros mineros clave chinos se abstienen de cerrar operaciones para retener cuotas de mercado y realizar realizaciones comerciales con gobiernos y productores de baterías, relaciones comerciales. A su vez, el presidente de Estados Unidos revocó la orden de las administraciones anteriores que aseguraban que la mitad de los vehículos nuevos vendidos en 2030 fueran totalmente eléctricos. Este es un panorama de la situación que controla las cotizaciones. Y ahora, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cómo se ve la tendencia? Se espera que el litio se comercialice a 76.028.31, $10.431, estos en yuanes, para el final de este trimestre, según los modelos macroglobales de Trading Economics y las expectativas de los analistas. De cara al futuro, estimamos que se comercializará a 78.898, $10.000 en 12 meses. Esta es la tendencia. No podemos soñar con precios de 25.000, 30.000 dólares la tonelada en un futuro próximo. Difícil proyectar a un tiempo más largo porque en este momento en el mundo se están dando cambios que todavía no se han consolidado. La administración de Estados Unidos es algo que ha de pesar muchísimo en el futuro, ¿no? Y como tenemos en el gobierno de Estados Unidos a un personaje importante dentro de la electromovilidad, entonces hay que pensar bien en la situación futura. En el contexto nacional, estamos en un año electoral, hay escasez de divisas y de fuentes de divisas, escasez de combustibles, una debilidad para controlar a explotadores del oro, reducida población que cumple con todas las legalidades impositivas. En cuanto al tema del litio específicamente, la estrategia nacional apuntaba a industrializar el litio produciendo baterías. En ese sentido se construyó una imagen y un marco legal. Hasta la obtención de la materia prima, YLB trabaja por su cuenta. Como se pensaba que se produciría baterías, erróneamente se ubicó al proyecto en el Ministerio de Energía.
Es como si todos los proyectos de agua tuvieran que estar en ese ministerio por la energía hidráulica. No, eso no va. El litio no debería estar en el Ministerio de Energías, debería estar en el Ministerio de Minerías mientras se obtiene el carbonato de litio y pasar a otro ministerio, otro sector cuando se industrialice. Pero posteriormente pasó al Ministerio de Hidrocarburos y Energía, donde está radicando actualmente. La industrialización requiere de insumos que pueden ser producidos acá por la empresa privada. No se ha hecho un acuerdo, un contacto con la empresa privada para que esto se dé. Si nos vamos a detener en la exportación de materia prima, carbonato y litio, todo debe cambiar en la imagen y en la normativa. Y ILB debe estar en el sector que corresponde. Y ILB podrá asociarse con el sector privado desde la extracción de la salmuera. Debe definirse un marco para el tema impositivo. Debe definirse la estructura de las compensaciones en las regiones, en las regalías. En el tema impositivo, por ejemplo, en el sector minero, hay un impuesto adicional cuando la materia prima el precio de la materia prima sobrepasa un límite establecido en la misma norma. También el tema de las regalías es un tema variable en función de la cotización. En el caso del litio, no. Y además, el caso del litio es especial porque no se calcula el valor del mineral en función del litio, sino del carbonato de litio. Entonces, se necesita una normativa distinta, nueva y adecuada al litio. Debe trabajarse una estrategia, objetivos y políticas con participación amplia para que todos apuntemos al mismo blanco. Nos quedamos en la extracción en la parte extractiva, explotación de carbonato de litio, o vamos a pasar a la industrialización. Las baterías no son el único producto de la industrialización del litio. Tenemos aires acondicionados, vidrios especiales, aislantes, medicamentos, varios productos que pueden ser parte de una industrialización del litio. Bueno, en este contexto, a este nivel, yo me quedo y le voy a ceder la palabra ahora al experto Oscar Campanini para que comparta con nosotros lo que ha traído para la cátedra 129, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Adelante, Oscar. Muchas gracias, Héctor. Un gran saludo a la cátedra, de igual manera a José Carlos. Comparto una breve presentación. Bueno, yo quería compartir con ustedes una visión sobre los riesgos y beneficios. O sea, se ha estado analizando los contratos desde diferentes aristas, desde diferentes perspectivas, pero finalmente en estos momentos nos ponemos a pensar, o por lo menos el gobierno lo plantea, el problema desde el punto de vista del riesgo y de los beneficios, ¿no? Es una imagen del presidente ejecutivo de ILB después de una sesión con la comisión donde supuestamente explicó todos los beneficios y los riesgos. Y un poco este es el discurso del gobierno, ¿no? Los riesgos están al 100% para la parte de la inversión, los costos también están asumiendo al 100% para las empresas. Entonces, lo que nos están queriendo vender es decir que ellos corren con todo el riesgo, ellos traen el dinero, las inversiones, la tecnología, el trabajo, y ellos corren con los riesgos. Lo que nos queda a nosotros son solamente los beneficios. Entonces, puesto así, obviamente para la gente que no tiene suficiente información, parecería algo difícil de negarse, ¿no? Entonces están buscando eso, están buscando afianzarse en la falta de información, plantear estos contratos desde ese punto de vista para poder convencer de esto, ¿no? Entonces, aquí hay una lista de riesgos y de beneficios, ¿no? Hay riesgos de todo tipo, riesgos tecnológicos, riesgos vinculados a la materia prima, riesgos económicos, ambientales, sociales, y también hay beneficios económicos, tecnológicos y sociales. En esta presentación solo voy a abordar los riesgos, no me va a dar el tiempo para abordar los beneficios por el corto tiempo, pero creo que es importante. Sobre los riesgos tecnológicos, ahí hay que acordarse que estas empresas vienen de una convocatoria internacional para extracción directa de litio. Entonces, uno de los criterios para esa convocatoria, es decir, las empresas seleccionadas de muchas, ha sido la eficiencia
de su tecnología, ¿no? Una nueva tecnología que pueda realmente extraer al 80% o incluso al 90% el litio de la salmuera de los salares de los cuales ellos sacaron muestras. Entonces, en ese sentido, desde ese punto de vista, las empresas sí corren con el riesgo tecnológico. Porque hay un riesgo. Ellos están vendiéndonos no vendiéndonos, pero nos están ofreciendo una tecnología muy nueva que permita sacar una gran cantidad de litio. Entonces, aquí, como pueden ver, extractos del contrato, efectivamente, si esa tecnología no llega a funcionar de manera adecuada, no llega a sacar el litio en los porcentajes comprometidos, entonces efectivamente todos los costos que van a realizar estas empresas van a ir a riesgo suyo, ¿no? Los bolivianos y el ILB y Bolivia no va a pagar absolutamente nada en caso de que la tecnología falle. Entonces ahí es correcto lo que dicen, que hay un riesgo tecnológico que sí va por parte de las empresas. Pero esta tecnología que supuestamente ya ha sido probada y por eso han sido seleccionados y han entrado esta convocatoria, depende también de una materia prima. Les han dado ILB una materia prima a las empresas, ellos han probado con esa materia prima su tecnología y bueno, han encontrado que sí es eficaz. Y esa materia prima depende de la cantidad y composición de la salmuera, litio, etcétera, etcétera, varios elementos, ¿no? Y ahí hay varias preguntas. ¿Cuánto litio hay realmente? ¿En qué proporción? ¿Dónde? Hay muchas preguntas para poder asegurarnos de que esa materia prima realmente va a ser la necesaria para que esa tecnología funcione. Y ahí ya le había realizado varios estudios, monitoreos, y aquí es donde la cosa es diferente. El riesgo en relación a la materia prima ya no es de las empresas, es ILB quien asume ese riesgo. Y no es algo que yo lo diga, es algo que está en el contrato. Ahí está el extracto. La obligación de ILB es de suministrar esa salmuera. Y aquí en el contrato, este es el contrato de Uranium One, claramente dice que hay un riesgo asociado a esa materia prima. En caso de que no sea la que prometió o no sea la que se comprometió y la que se ofrece a la empresa, entonces pueden haber costos adicionales y esos costos adicionales van a elevar los costos de construcción. Entonces aquí claramente hay un riesgo que no va por cuenta de la empresa, sino de ILB. Y lo mismo con el contrato de CBC, ¿no? Ahí de igual manera la parte del contrato que dice que es obligación de ILB y claramente en el mismo contrato de CBC de los chinos dice que el riesgo es parte de ILB asume los riesgos y responsabilidades de suministrar el volumen y la calidad de esa salmuera. Y esto incluso llega a otro nivel. Hay una planta que es la planta residual que va a usar como materia prima lo que sobra de la actual planta de carbonato de litio de ILB. En caso de que esa planta, esos residuos no sean lo suficientes para que sea rentable el proyecto, ILB debe financiar a la empresa china. Ahí se invierte el rol y más bien es ILB el que se genera compromisos de erogar recursos económicos para financiar un cambio y una adaptación en la provisión de esa materia. Ahí, entre comillas, me parece que es sorprendente que haya dudas todavía sobre las características y residuos de esta planta de carbonato de litio, pero dice mucho de los problemas que ya se han vivido, ¿no? Entonces, hay además riesgos económicos. Los riesgos económicos tienen que ver con lo siguiente. La empresa pone construcción de la planta, operación y mantenimiento, y la empresa, según los contratos, recibe a cambio algo. Si pone la construcción de la planta, en el caso de Uranium One, recibe costos recuperables, es decir, todo lo que gasta y reporta, y además eso incluye las actividades, equipos, estudios de factibilidad y muchos otros costos. Ya cuando esté construida la planta, en términos de operación y mantenimiento, igual se le paga un precio por los servicios de operación y mantenimiento, además de los costos que va a incurrir Uranium One para operar la planta. En el caso de CBC, algo similar, la construcción de la planta, a cambio recibe reembolso de CAPEX. En el caso de operación y mantenimiento, ahí recibe además una licencia por servicios técnicos, CAPEX, es decir, todo lo que gaste para el mantenimiento, costos financieros que incluyen la tasa de interés, regalías y además una ganancia.
Y aquí es importante, y aquí ya voy terminando porque ya he llegado al tiempo. Los precios son la base para decir que este proyecto es rentable o no es rentable. Ya nos ha comentado ahí Héctor un poco el tema de los precios, no hay seguridad, no hay certeza sobre los precios. En un futuro, si este cálculo que se ha hecho en base a X precios falla y los precios son bajos, lo que va a ocurrir es que va a disminuir el ingreso de la planta. O sea, la planta va a seguir produciendo, pero va a recibir menos dinero por esa producción. Entonces, eso va a resultar en alargar el tiempo para pagar esas inversiones, porque todo esto que va a invertir las empresas lo va a recibir, ¿no? Y disminuir además un posible excedente o ganancia de la planta. Uranium One y CBC van a recibir sí o sí, no importa que los precios sean altos o sean bajos, sí o sí van a recibir su retribución por sus inversiones, por sus servicios y por muchas otras cosas más, ¿no? En cambio, YLB, ¿qué es lo que va a recibir en un contexto de bajos precios? Va a tardar en pagar esto que es de alguna manera una deuda, va a tomar más tiempo y más litio para ofrecer y entregar y comprometer estas empresas y de alguna manera menor regalía. En síntesis, y ya para terminar, Uranium One y CBC, y no solamente ellos, sino los países detrás de ellos, son empresas vinculadas a estados. Entonces, su interés no es solamente de ganancia. A ellos les interesa garantizar el abastecimiento de minerales críticos. Entonces, a ellos no tienen problema alguno. Sean altos, sean bajos los precios, ellos garantizan el ingreso de litio, garantizan el suministro de litio. Ya hemos visto además que todo lo que van a invertir lo van a recuperar en el tiempo programado, más antes o más después, eso va a depender de los precios, pero ellos no van a tener pérdida alguna. Por el contrario, hay este interés y hay esta ganancia en términos de garantizar ese suministro de minerales críticos. Y ahorita estamos hablando de Rusia y de China, pero no es solamente ellos, también Europa y Estados Unidos tienen el mismo criterio. En cambio, y en contraposición, YLB, ¿qué es lo que tiene? Ahorita un interés de partidos políticos de vender el negocio del litio como la solución a la crisis y más bien corremos el grave riesgo de que a nombre de aprovechar ese recurso natural, toda nuestra historia de recursos naturales que nos van a sacar de la pobreza, quedemos entrampados nuevamente en un círculo de dependencia extractivista, ¿no? Hasta ahí yo me quedo, tendría algunas cosas más, pero creo que las puedo presentar después. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Nos has hablado de los riesgos. ¿Cómo se distribuyen los riesgos entre la ILB y sus eventuales socios, socias? Y hemos visto claramente que la empresa boliviana es la que carga con mayor peso en este ámbito. Ya hablaremos después, si puedes, en la segunda oportunidad, de los beneficios. Gracias, Óscar. Ahora cedemos la palabra a José Carlos. Adelante, José Carlos. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Oscar. Sus dos presentaciones han sido fabulosas y obviamente se me hace difícil poder retomar con todo lo que se ha dicho, pero para ir rápido, yo creo, me parece genial lo que ha hecho Oscar, ¿no? Creo que lo importante es ver los riesgos y los beneficios. Quizás escuchándote he dicho, ¿cómo voy a hacer para decir algo más de lo que aquello que ya más o menos he expuesto el Oscar, ¿no? Y un tema fundamental para mí son las incertidumbres, ¿no? Los riesgos son medibles. Y evidentemente, como lo ha señalado muy bien y muy claramente Oscar, nosotros asumimos mayor cantidad de riesgos a costa de beneficios de otros. Sin embargo, en las incertidumbres hay un montón de interrogantes, de cosas que no sabemos, que no hemos podido medir. ¿Qué es la diferencia entre un riesgo y una incertidumbre? Un riesgo es medible, una incertidumbre es una opacidad, es una duda. Y este contrato, a mi parecer, independientemente de todo lo que ha señalado Oscar, que me imagino además todo lo demás que puede señalar, plantea un montón de vacíos y opacidades que no son fáciles de distinguir ni de identificar, puesto que no aclara el texto y no es claro sobre muchas cosas. Lo primero, lo primero es que, como bien mencionaba Héctor, estamos frente a dos contratos muy distintos, pero algo que a mí me llama mucho la atención y es una incertidumbre que se convierte además fácilmente en riesgo, ¿no? Es por qué la inversión de los rusos es 2.4 veces más alta que la inversión de los chinos
por tonelada. Es decir, cuando uno divide, si los rusos van a invertir 1.000 millones de dólares, redondeando, por 14.000 toneladas, ¿cómo pueden explicar que los chinos vayan a invertir 1.000 millones de dólares para 35.000 toneladas? ¿No? Esa es una incertidumbre grande que no aclara el documento del contrato ruso. El documento no especifica por qué realmente es tan alto el costo de inversión por tonelada. Y sin embargo, hay otros elementos que son importantes de ver. Para mí, un tema que es fundamental es, bueno, ¿cuál es el punto de equilibrio? El documento de CBC, por ejemplo, no da realmente datos económicos más que dentro del contrato una cifra que son $1.700 por concepto de licencia. Eh, esta licencia ha sido explicada por los personeros de ILB como eh, una suerte de pago de licencia, como cuando uno compra Word o activa su computadora y compra el Office o el Microsoft. Es un pago de un programa. En este caso, la licencia, y lo establece muy claro el contrato con CBC, la licencia corresponde a $1.700 por tonelada, ¿no? Si nosotros alcanzamos a ver una cantidad de precios, y esto es un precio por tonelada, ¿no? ¿Y cómo se dividiría por la tonelada? Si estamos en 13.480, que es una cifra que utiliza YLB como parte del punto de equilibrio, es decir, este es el momento en el que el proyecto es rentable, y te dan una cantidad de toneladas que obviamente la vamos a ver después, pero viendo cómo funcionaría en ese punto, ¿qué debería pasar? Nosotros veríamos una regalía del 3%, que es este pedacito amarillo. No veríamos utilidades, porque sería el punto de equilibrio absoluto. Tendríamos un OPEX, que si es de 13.480, en la equivalencia total de lo que dicen que costaría al año, sería bajísimo. Sería de más o menos 950 para que les cuadre el precio de 13.480. Pero luego nosotros pagaríamos una gran cantidad de la inversión, ¿no? Que es este gris oscuro, y pagaríamos intereses y la licencia. Y como pueden ver, así con precios de 13.000, de 17.000 o de 26.000, estamos viendo regalías muy inferiores al monto total de la licencia. Ya cuando empezamos a ver utilidades, la situación es dramática. La situación es dramática porque solo nos corresponde una pequeña tajada por regalías, que es el 3%, lo que establece la ley minera, y el 51% de las utilidades. El resto, el grueso de la torta, es para la empresa extranjera. No obstante, aquí, en esta, parto de otra hipótesis. Esta ya no es sobre el punto de equilibrio, ya no es sobre el referencial de precio, sino es sobre qué pasaría en los diferentes escenarios en función de los costos operativos. Una gran incertidumbre de los contratos, en ambos contratos, es que no existe el más mínimo detalle sobre cuánto van a ser los costos operativos. Se sabe que vamos a cubrir una gran cantidad de elementos, pero en el fondo los gastos operativos, que son este pedacito de 1.250, o este escenario de 4.000, o este escenario de 5.000, o este escenario de 8.000, no lo aclaran. Lo único que hemos tenido en en estas últimas semanas es una entrevista del presidente de Yacimientos de Litio Boliviano, que ha dicho que los costos operativos podrían estar entre 4.000 y 8.000 dólares por tonelada. En cualquiera de esos casos, la figura es bastante negativa para los ingresos por utilidades para YLB y la regalía, que es una regalía estable, una regalía del 3%. Aquí es muy importante destacar que en el fondo la mayor parte de la torta se la van a llevar potencialmente las empresas extranjeras. Y hay un tema importante aquí, que es, nosotros solo tenemos una regalía del 3%. Y esta regalía del 3%, según la cláusula 14.2 sobre obligaciones de YLB, establece que en su párrafo U, ¿no? Establece que si es que hay algún cambio regalitario, vamos a tener que encontrar la forma de compensarle o de renegociar la compensación del operador, y que vamos a tener si esto no funciona, el operador podría decir, ya no quiero, ya no me interesa,
y me voy. Entonces, hay una cláusula dentro del contrato que afecta a las regalías. Nuestros ingresos en general son ingresos muy abstractos, pero todo lo que indican, según sus informes, según los contratos, son que no nos llevamos la mejor parte. Al contrario, nos llevamos una parte menor. Estos cálculos podrán variar y el momento que aclaren cuánto va a ser el costo operativo, veremos la verdad de la milanesa, como dice. Pero hasta eso, lo único que podemos afirmar con toda la opacidad de datos que hay es que no tenemos la mejor parte y que no podremos tampoco mejorar nuestras condiciones regalitarias para mejorar también procesos de redistribución de las riquezas. Ya estoy cerca del final, así que voy a aprovechar de hacer una breve pausa y después puedo continuar con algunas otras ideas que están en torno a este tema de las incertidumbres. Muchas gracias, José Carlos. Has usado muy bien tu tiempo. El, como vemos, lo que nos han mostrado Óscar y José Carlos son situaciones bastante complicadas de los contratos. Los riesgos nos ha mostrado Óscar y José Carlos nos ha hablado de algo muy grave, las incertidumbres. ¿Qué cosa no está dicho con claridad y que puede incidir profundamente en la distribución de utilidades o en la distribución de costos? Y hay un elemento que la empresa YLB ha puesto en marcha desde hace varios años, la producción de cloruro de potasio. Y es que el litio no está solo en la salmuera. Hay varios elementos valiosos que acompañan al litio. El potasio es uno de ellos, el sodio es otro, el magnesio, y hay otros más, como el boro, por ejemplo. Y LB, con una inversión similar a la de la empresa rusa, ha montado una planta para producir 15.000 toneladas de carbonato de litio, más que la planta rusa, y adicionalmente otra planta para producir 350.000 toneladas anuales de cloruro de potasio. Entonces, si añadimos a la comparación que ha hecho José Carlos de la inversión entre rusos, chinos, Eramet, aumentando ahí ILB, la comparación todavía es peor para la situación de la empresa rusa. Y es que no se menciona en ningún momento qué va a ocurrir con los elementos acompañantes del litio, que son elementos ciertamente muy valiosos. El magnesio ha sido declarado ya varios años como un elemento crítico para la transición energética en Europa. Y la cantidad de magnesio que tenemos en el Salar de Uyuni, si bien no se la ha medido, aparentemente es gigantesca, porque por cada gramo de litio hay 20 gramos de magnesio. Si tenemos 21 millones de toneladas de litio, debemos hablar de 440 millones de toneladas de magnesio que tenemos en el Salar de Uyuni. Esta es una cantidad gigantesca que nos permitiría resolver muchísimos problemas económicos por los que atraviesa nuestro país. Pero este tema no ha sido mencionado, no se menciona en los contratos, y eso podría significar para nosotros otro aspecto de incertidumbre que a la larga podría poner en estado bueno o en riesgo la producción del carbonato de litio a partir de la salmuera del Salar de Uyuni. El riesgo que nos ha comentado Óscar sobre lo que pasaría con el tratamiento de la salmuera residual por el grupo chino es de hecho ya llamativo y positivo que no se descarte lo que ya ha hecho la empresa YLB y se recoja la salmuera residual. En realidad, lo que estaba previsto que hagan los de la empresa alemana, Easy Systems, lo mismo ha de hacer el grupo chino en una fase, en una parte de su contrato. Sin embargo, el riesgo es grande porque si no entregamos la cantidad suficiente de salmuera residual a la planta que procesa este líquido, entonces tiene que autorizarse a la empresa china a sacar salmuera fresca
Se tiene que reacondicionar la planta para que se procese este material y todo a costa de la empresa boliviana. Ese es un riesgo grande que nos ha mencionado Oscar y que de verdad es más grande de lo que uno piensa, dada la situación por la que está atravesando la producción de cloruro de potasio y de carbonato de litio actualmente. Bueno, ahora vamos a escuchar una segunda ronda de nuestros invitados y siguiendo el mismo orden, le voy a pedir a Oscar que redondee sus ideas y si puede hablarnos algo de los beneficios en 4 minutos, por favor, Oscar. Adelante, tienes la palabra. Muchas gracias. Aquí creo que sí, el tiempo no sé si vaya a ser suficiente, pero bueno, intentamos. Quería para terminar hablar de algo que creo que es fundamental, porque es cuando nos traen a colación el tema de explotar el litio en mejores condiciones, con un diferente contrato, lo que sea, igual vamos a estar ante un gran desafío que es el tema ambiental. Hay riesgos ambientales y por ende riesgos sociales vinculados a los impactos ambientales. Ahí lo que nos dice el gobierno es que la empresa es la que corre con el riesgo ambiental. ¿Y por qué? Porque en ambos contratos se plantea que la empresa debe cumplir con la norma ambiental y eso está efectivamente así en ambos contratos. Pero esto, y ahí pongo ese cuadradito pequeño al costado, es engañoso. ¿Por qué es engañoso? Porque quien hace las normas ambientales es el propio Estado, que en este caso es también parte de YLB. Recupero un cuadro de la exposición de compañero del equipo Jorge Campanini, que muestra los cambios normativos que han habido el 2018, 2019 y recientemente el 2024 en la categorización de obras vinculadas a las licencias ambientales, ¿no? Para sacar una licencia ambiental hay que categorizar y en función a eso se realizan estudios y hay una mayor rigurosidad para el control ambiental. El más riguroso es 1, el menos riguroso es 4. Ya el 2018 y 19 se modificó para que se categorizó, perdón, este tipo de obras, la producción a escala industrial de carbonato de litio, categoría 2, la extracción de salmueras, categoría 2, la producción a escala piloto, categoría 2. Posteriormente, el 2024 se cambia esa categorización y se la categoriza como categoría 3, reduciendo la rigurosidad con la que se deben hacer controles ambientales. Y aquí es importante hablar sobre algo que es clave para todos los bolivianos entender. Esta zona es una de las zonas más secas, es la zona más seca de toda Bolivia, es desértica. El agua que se evapora por el sol es mucho mayor a la cantidad de lluvia en todo el año. Entonces, ahí es posible que hayan animales, plantas, personas y una biodiversidad muy rica solo gracias a agua subterránea, ¿no? Y además agua subterránea que es muy compleja y es un ecosistema muy delicado porque mezcla aguas saladas con aguas dulces. Entonces, sacar una gran cantidad de agua como la que se tiene programado, ya no solamente por la planta de cloruro de potasio y carbonato de litio, que están sacando una gran cantidad de agua, y cuando funcionen, si es que funcionan a plena capacidad, va a ser mayor, sino sumar estas 3 plantas y probablemente más plantas, porque falta que se negocie un contrato con la empresa CITIC One y además se proyectan más empresas. Entonces, sacar esa gran cantidad, no solamente de agua dulce, sino también de salmuera para poder sacar el litio, puede afectar seriamente el equilibrio hidrogeológico de esta zona y afectar definitivamente las fuentes de agua dulces, tanto para los bofedales, los animales, las plantas, la producción agrícola, como para las personas. Entonces, extraer el litio en estas grandes cantidades de las que se habla, efectivamente tenemos no 21, el gobierno dice que tenemos 23 millones de toneladas de litio para vender, para aprovechar esta oportunidad del mundo que está en esta supuesta transición energética, puede tener un grave, grave costo para ese ecosistema, un costo que se puede traducir en un sacrificio ambiental. Entonces, creo que eso es importante considerar para adelante, para el futuro, no importa las condiciones o los contratos que haya. Muchas gracias, Oscar.
por las precisiones en el aspecto ambiental, que son problemas, los ambientales, que tocan a toda la gente, particularmente en una región climáticamente tan delicada como la región del sur del Salar de Uyuni. Ahora vamos a escuchar otra vez a José Carlos para redondear la presentación que nos ha hecho acerca de las incertidumbres y, si se puede, en 4 minutos añadir algunos elementos nuevos. Pues adelante, José Carlos. Todos esperamos tu participación de nuevo. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Oscar. Creo que lo que señala tanto George Campanini como tú en este tema de cómo se ha flexibilizado la categorización para la licencia ambiental es fundamental, ¿no? Eh, yo les voy a hablar ahora un poco de las otras incertidumbres, que son las incertidumbres justamente que señala Oscar, ¿no? Aquí no sabemos exactamente cuánta agua se va a utilizar. Lo que nosotros sabemos y lo que dice los contratos es que Uranium One Group va a estar en un área en el salar donde van a extraer de un área de 219 kilómetros cuadrados salmuera, ¿no? Eso sabemos. Sabemos que CBC tiene un área de 209 kilómetros cuadrados al norte de la carretera. Esta es una carretera que conecta Colchani con Chubica, y de ahí van a extraer salmuera para sus plantas de extracción directa de litio. Como bien señalaba Oscar, este rectangulito rojo, estas son las piscinas de sal que generan la salmuera residual, que son en esa fase alternativa tan graves, ¿no? Entonces, la materia prima se va a extraer de aquí. Pero lo más grave es que la extracción de agua, en el caso de la planta de extracción directa de litio de Uranium One Group, será de un área de 419 kilómetros cuadrados. Y no lo digo yo, lo dicen los informes de YLB, lo dice el anexo técnico de la planta de extracción directa de litio de Uranium One Group. En el caso de la zona de extracción de agua del consorcio chino, la situación es diferente. Ellos no han puesto en un mapa de forma específica cuál es el área, cuál es el perímetro, cuáles son las dimensiones del lugar donde van a extraer agua. Lo que sí señalan es que va a ser de dos microcuencas, la microcuenca de Cieneguillas y la microcuenca de San Jerónimo. Estas son condiciones graves porque las cantidades que aparecen o figuran en algunos de los informes son cantidades de agua que están por los 80 metros cúbicos por tonelada, ¿no? Esto es del informe de Uranium One Group y es una cantidad bastante elevada. Un paper académico que salió el 2023 señalaba que el consumo en Atacama y Olaroz con las piscinas solares implicaban un uso de agua dulce de 70 metros cúbicos. Entonces son cantidades muy grandes. Y solo para terminar, yo sé que me queda quizás un minuto para cumplir con mis 4, eh, estas son dos listas. Esta lista de la derecha es la lista roja. Es una lista que está expresada en uno de los informes de YLB en el contrato con el consorcio chino. Y esta otra es la lista de comunidades afectadas en el contrato ruso. Se llaman casi igual, comunidades de influencia directa e indirecta, y el otro, comunidades de influencia directa e indirecta en el proyecto. Pero estamos hablando de que se va a afectar la misma zona, ¿no? Cuando uno ve el mapa, todo es en más o menos la misma zona. ¿Por qué están utilizando dos datos distintos para decir estas son las comunidades de influencia directa en uno de los informes y en el otro utilizan otro? Esa es una incertidumbre que debe aclarar y es una falta de seriedad en realidad. Es fundamental fortalecer en esta discusión, en el fondo, que falta muchísima información medioambiental y ha faltado procesos de consulta transparentes. Eso por ahora. Muchas gracias, José Carlos. Como en la anterior ocasión, impresionante la información y en este caso muy ruda, ¿no?, sobre el consumo del agua. Sabemos que el equilibrio hídrico en la región es muy delicado y con la cantidad de agua que se piensa consumir para la producción del carbonato de litio, podríamos estar rompiendo todo ese balance y afectar profundamente en los sistemas de vida de la gente de la región. Bueno, estamos llegando ya al final
de nuestro encuentro, de la Cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz 129. El contexto internacional nos muestra que el litio está pasando por un momento muy interesante, que no se sabe cuánto va a durar, porque, como les dije, hay muchas organizaciones, muchos países que están intentando ingresar al mercado del litio. Hemos visto, se ha descubierto un buen yacimiento en Perú, en Puno, otro yacimiento en Brasil que ya está operando, otro yacimiento en México, se ha confirmado otro yacimiento en Estados Unidos. Entonces, la competencia puede ser muy seria. Por otro lado, también el reciclar el litio o encontrarle sustitutos pueden hacer desaparecer este impulso del que estamos gozando actualmente. No nos queda mucho tiempo, pero hay que tomar decisiones estratégicas y participativas, que no sean una imposición de uno u otro sector, sino que contemplen todas las opiniones de los actores interesados. Y los actores interesados somos todo el país. Necesitamos tener certidumbre, necesitamos distribuir bien los riesgos, pero también las utilidades para que el aprovechamiento de la explotación de un recurso no renovable no sea lo mismo que ha ocurrido hasta ahora en la historia del país. Le voy a pedir a Óscar que en 3 minutos saque sus conclusiones y cierre su participación en esta cátedra. Muchas gracias, Óscar, por tus anteriores participaciones. Adelante, por favor. Muchas gracias, Héctor. Para continuar con esta reflexión que realizas, es importante, creo, tomar conciencia de que, primero, estamos con una historia de extractivismos, una historia de sueños, de riquezas que nos han prometido ser un país en desarrollo, tener una vida diferente, un vivir bien, sea lo que sea. Lamentablemente hemos caído casi siempre en manos de intereses específicos, corporativos, políticos o internacionales incluso, que nos han dejado en el lugar en el que estamos, en nuestro lugar de proveedor de materias primas, y de al final llevar los costos, ¿no? De cubrir los costos ambientales de toda esa riqueza que se lleva y se genera a otros países. Entonces creo yo que más bien hay que recuperar esa historia, hay que ver también en qué contexto estamos, en qué contexto internacional estamos. Y a partir de eso sí, concuerdo contigo en tomar decisiones colectivas, ¿no? Y además tomar en cuenta el momento bien complicado nacional en el que estamos de una grave crisis y a puertas de un momento electoral con muchas incertidumbres, probablemente tantas o más que las que tienen estos contratos. Entonces, es importante difundir, tener información, analizar esta información de forma colectiva y hacer una deliberación conjunta, ¿no? Entonces, hasta ahí yo quedaría. Muchas gracias, Óscar. Es verdad, ¿no? Esto de los riesgos que nos has mostrado esta noche, pues es algo que tenemos que analizar muy bien para hacer buenos contratos y que podamos aprovechar el momento y no quedarnos en el nivel extractivo, dañando, como hasta ahora lo ha hecho la minería en todo nuestro territorio nacional. Gracias, Óscar. José Carlos, por favor, para el cierre, tus conclusiones. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Oscar. Ha sido realmente un placer poder escucharles y compartir con ustedes. Concuerdo al 200% con estas conclusiones, ¿no? Creo que es fundamental, en el fondo, reconsiderar nuestra posición frente a la industrialización. Y esto va a pasar por una gran cantidad de interrogantes que debemos resolver. Y creo que ahí Oscar le da en el clavo, porque este es un tema de cómo el extractivismo se vuelve a reconfigurar siempre y encuentra su cauce por más de que intentemos hacerlo de forma distinta. Todo lo que tú señalabas en tu primera intervención, querido Héctor, cuando decías, sí, ¿dónde ha quedado un poco esta industrialización, esta generación de valor agregado? Pues creo que el interrogante está ahí. Ya no se trata de industrializar para sustituir importaciones, como decían los cepalinos, o como ha dicho el actual gobierno de Luis Arce Catacora. Se trata de realmente reconsiderar nuestras pulsiones extractivistas, porque frente a eso estamos, a intereses que
simplemente encuentran su cauce y se escabullen entre las esperanzas y las promesas para promover más extractivismo. ¿Cuál es la solución para esto? Es quizás empezar a detener y caminar un poco más lento, empezar a limpiar la casa y decir, bueno, ¿cómo vamos a arreglar los temas de las regalías? ¿Cómo vamos a arreglar todos estos temas? ¿Realmente queremos este tipo de extractivismo? Creo que esas son las interrogantes que debemos llevar y no interrogantes que nos lleven a quizás renegociar estos contratos bajo mejores condiciones. Aquí no es renegociar el extractivismo, es encontrar una alternativa concreta para que podamos pensar realmente el futuro de los bolivianos en el plano del desarrollo que queremos. Si el extractivismo es el futuro, pues lo dirán nuestros hijos. Si no, quizás toca realmente encontrar un horizonte que pueda ir un poco más allá, que creo que como bolivianos nos lo merecemos. Gracias y ha sido un gusto poder acompañarles. Muchas gracias, José Carlos. Muchas gracias, Óscar. Ha sido una cátedra 129 brillante, sin duda, con el gran aporte de ustedes dos para mostrarnos una realidad que no se ve en la letra muerta de los dos contratos. Los riesgos, grandes riesgos que corre la empresa ILB al encarar estos acuerdos. Es verdad que hay un riesgo tecnológico por parte de las empresas asociadas, y esto porque la tecnología de extracción de litio todavía no está en su etapa madura. Una sola planta en el mundo operando con una de las tecnologías de extracción directa, de las varias que hay. No sabemos cuál se utilizará en nuestro país, y sin embargo, ya en el contrato se nota que hay un riesgo, ¿no? Obviamente parece que es un riesgo pequeño porque si se han animado a poner que si no funciona nos vamos a nuestro costo, es que eso puede funcionar. Pero las incertidumbres en todo ámbito, incertidumbres económicas, incertidumbres ambientales, incertidumbres sobre el consumo de agua, pueden ser verdaderamente contraproducentes, dañinas para todo el contexto nacional. Y lo que han mencionado ambos, quedarnos en el nivel extractivista es continuar nuestra historia de saqueo, de desolación, de abandono, que no nos promete nada hacia adelante. Ya es tiempo, como país, que pensemos en que si vamos a proveer de materias primas, al menos les demos un valor agregado a estas materias primas, que no nos dejen en el nivel de la extrema dependencia de la volatilidad de los precios en el mercado internacional de estas materias primas, o sujetos al riesgo de que caigan los precios como hemos visto en estos 2 últimos años, o bien que desaparezca la demanda por sustitución con otros elementos. Tenemos muchos riesgos, tenemos muchas incertidumbres, pero también tenemos la esperanza de que podemos aprovechar esta situación que estamos viviendo del litio si nos apuramos en encontrar una salida conjunta. Hay que renovar el marco normativo, hay que renovar el marco económico, hay que negociar buenos contratos para que todos podamos aprovechar de la riqueza no renovable que tenemos en nuestros salares. Muchas gracias, José Carlos, muchas gracias, Óscar, y a todos los que nos están viendo en la Cátedra 129 Marcelo Quiroga Santa Cruz. Que tengan muy buenas noches.